trabajar en una industria y estudiar, sobre todo en ese momento, y sentir tanta pasión y admiración por una industria que a mí no me tenía en cuenta. Para las personas gordas es muy difícil vernos al espejo, es muy difícil ir a piscina, ir a la playa, sentirnos cómodas con nuestros cuerpos, y es natural porque toda la vida nos han dicho que valemos menos por el cuerpo que ocupamos. Bueno, mi historia con las redes sociales viene ya desde hace muchos años, más o menos en el 2012 abrí mi blog y en ese momento estaba el boom de los bloggers y bueno, dije quiero hablar de lo invisible que me siento en el mercado de modas por ser una mujer gorda de talla grande que quiere consumir moda. Y empecé a escribir allí. En esos momentos no se hablaba mucho de Instagram ni de Facebook, sino de Blogger. Y bueno, ahí comenzó mi historia con las redes sociales. Ya después, con los años, todo migró a redes sociales y bueno, empezó ese término de influencer que no existía, pero en un comienzo de todo fue un blog que se llamaba fatpandora.com, en donde escribía sobre lo frustrada que me sentía por no encontrar ropa para mí, y además yo estudiaba moda, entonces era bastante conflictivo para mí trabajar en una industria y estudiar, sobre todo en ese momento, y sentir tanta pasión y admiración por una industria que a mí no me tenía en cuenta. Creo que soy muy afortunada al que estas cosas de las redes sociales, esta atención, llegaron a mi vida ya cuando tenía cierta edad. Creo que la mayoría de influencers que digamos que se dejan afectar un montón por esto, pues tienen una edad inferior y pues son un poquito más inmaduros, pero creo que a mí toda esta atención mediática, como lo dices, llegó ya en una edad un poco más madura en la que yo podía valorar mucho más lo que era importante para mí. Ya tenía mis amigos de la vida, mis amigos del colegio, de la universidad, a quienes conocí antes de todo esto, las redes sociales, entonces he sido muy afortunada porque digamos que los tiempos han concordado un montón. Bueno, yo creo que la clave de que, digamos, tenga una imagen más seria y una credibilidad más alta es que desde siempre he escuchado mucho lo que las personas, los seguidores, las lectoras en su momento tenían para decirme. Yo empecé hablando de moda para tallas grandes, pero empecé a recibir mensajes sobre discriminación, sobre activismo, sobre que había ese hueco un poco en Colombia para hablar de estos temas. Entonces, por eso empecé a hablar de estos temas y luego más adelante abrí el podcast porque había mucha información que quería compartir con la gente, pero que en las redes sociales era muy difícil darles el manejo necesario y requerido para estos temas. Entonces abrí el podcast y ahí siempre procuro tener expertas en los temas que hablamos. Digo expertas porque mi podcast es feminista y yo creo que el 99% de las personas que he tenido invitadas han sido mujeres o personas de la comunidad LGBTIQ+. Entonces, creo que el secreto para una credibilidad es la responsabilidad y escuchar qué tiene para decir la persona que te está viendo al otro lado de la pantalla. Me encanta que me hagas esta pregunta porque para mí personalmente la moda es mi forma de resistencia. Por un lado, la moda se me ha sido negada y a las personas gordas se nos fue negada por muchos años. Nos dijeron que debíamos vestirnos solamente de negro, con ropa que nos llamara la atención, que no tuviera volúmenes, que en fin, nos han restringido mucho la moda, cosa que en los últimos años ha cambiado un montón. Y digo que la moda es mi método de resistencia porque es mi manera de incomodar, es mi manera de decirle a la gente, yo soy gorda y no tengo por qué esconderme, no tengo por qué avergonzarme de eso. Y si no te gusta lo que ves, pues mira a otro lado.
Entonces, para mí eso es la moda, es una herramienta muy poderosa para comunicar un mensaje personal, que en mi caso es ese: las personas gordas merecemos disfrutar de la moda, merecemos vestirnos como queramos y no con lo que hay, que ha sido por muchos años la manera en la que nos tocó acercarnos a la moda, ¿no? Vestirnos con lo que había. Bueno, el podcast realmente nació unas 2 semanas antes de que nos mandaran a todos a las casas por el COVID en el 2020, y realmente para mí fue una de esas herramientas que me mantuvo con la salud mental un poco, por decirlo así, en tierra, estable, en un momento en el que todos estábamos encerrados y que la incertidumbre reinaba y que los comentarios y que la gordofobia salió a flote de mucha gente, porque pues se hablaba un montón de que las personas gordas nos íbamos a morir si nos daba COVID. En fin, para mí el podcast fue una razón para semanalmente tener algo que hacer que yo sabía que la gente estaba esperando. Entonces, en esos momentos se volvió un podcast semanal. Ya hoy en día, pues, la frecuencia es mucho más espaciada, pero en esos momentos fue de verdad un ancla en el que yo abordé muchos temas que la gente me iba escribiendo, me iba pidiendo, y la verdad era una motivación para mí en esos momentos tan duros, separada, alejada de mis papás, recibiendo mucho odio y leyendo mucho odio en redes respecto a las personas gordas. En ese momento yo tenía una pareja que se dedicaba a trabajar en la salud, entonces también fue muy difícil, y el podcast fue maravilloso en esos momentos. Mucha gente me dice: no, tu podcast me ayudó un montón a afrontar la pandemia, y para mí realmente, para Adriana, el podcast fue un salvavidas para mí. Claro, yo de verdad sí siento el cariño de mucha gente, yo recibo mucho apoyo, muchos mensajes de aliento, y soy muy afortunada porque tengo una comunidad muy bonita, con muy buena onda, pero sé que hay muchos sectores que se incomodan un montón cuando las personas gordas hablamos y denunciamos esas violencias a las que estamos expuestas a diario, ¿no? Sé que hay muchos profesionales de la salud que son muy empáticos, que están cambiando su manera de pensar respecto a cómo se debe abordar a los pacientes con sobrepeso y con obesidad, por decirlo así. Pero también hay otro sector que se beneficia mucho de esa constante búsqueda de perder peso y ese miedo que le tenemos a ser gordos, ¿no? Entonces también genera mucho odio en redes sociales. Pero yo cuento de verdad con una comunidad muy bonita, con una comunidad que entiende el mensaje, que aquí no estamos hablando de que estamos glorificando un peso o estamos diciendo que ser gordo es mejor que ser flaco. Al contrario, estamos denunciando las violencias que sufrimos las personas gordas por ser gordas. Y que no estamos haciéndole apología a nada, sino al contrario, estamos buscando que se nos trate con respeto y que se nos trate con dignidad. O sea, ser igual de tratados como se tratan a las personas delgadas. Eso es lo que buscamos. Y eso es, básicamente. Bueno, respecto a Miss Nepal y a Miss Universo, bueno, obviamente como feminista estoy totalmente en contra de los concursos de belleza. Para mí, que se le evalúe y se mida el valor de una mujer por su peso, por su talla, por su estatura, o se le mida su inteligencia por una pregunta que responde ante millones de personas en un momento muy tensionante, pues no, estoy totalmente en contra. Pero respecto ya que es un tema de que cultural, obviamente no es lo mismo que hace muchos años, pero es un tema cultural, que hayan nuevas corporalidades, que sea más diverso en otros sentidos, pues estoy totalmente de acuerdo, porque igual pienso en que esto es un mensaje muy poderoso para las niñas, para
otras mujeres que tienen un cuerpo que se puede ver representado, como por el que tiene la señorita Nepal, pues es muy poderoso, ¿no? Pero sin embargo siento que en vez de diversificar el concurso o los concursos de belleza, sería más interesante abolirlos. Pero yo sé y soy muy consciente que eso no va a suceder, o por lo menos no en los próximos años. Entonces creo que pues ya que van a existir por mucho tiempo, pues qué bueno ver más diversidad. Me parece muy importante. Creo que ayuda un montón a reconciliarnos con el ideal de belleza que nos han impuesto por muchos años, y no reconciliarnos tal vez, sino como para entender que hay otras formas de belleza en el mundo, no solamente la que nos han vendido por tanto tiempo. Creo que lo principal es primero entender que no es culpa de nosotros sentirnos como nos sentimos muchas veces. Para las personas gordas es muy difícil vernos al espejo, es muy difícil ir a la piscina, ir a la playa, sentirnos cómodas con nuestros cuerpos, y es natural porque toda la vida nos han dicho que valemos menos por el cuerpo que ocupamos. Entonces, primero, no sentir esa culpa, porque es natural que lo hayamos pensado tanto tiempo, porque toda la vida nos han dicho eso. 2, me parece muy importante de alguna manera hacer una detox digital, porque muchas veces seguimos perfiles que creemos que nos hacen bien, pero nos hacen mucho mal. Esa constante comparación con los demás, con personas que tal vez nunca han ocupado un cuerpo gordo y no tienen ni idea de lo que significa. Y creo que tratar de buscar perfiles más diversos y seguir personas con un contenido mucho más orgánico, mucho más también responsable respecto a lo que transmitimos en redes, que no tenemos la vida perfecta, ni mucho menos, que no tenemos el cuerpo perfecto ni la vida perfecta, de nuevo lo digo. Entonces me parece que eso puede ayudar un montón a deconstruir esas ideas que tenemos de que todos alrededor de nosotros, o todo lo que seguimos en redes es perfecto, y pensar, entender que hay mucha diversidad en este mundo, y que esto también involucra las redes sociales. Creo que también es súper importante. Bueno, yo creo que el mensaje con el que yo quiero que la gente se quede es que somos diversos, y esto involucra no solamente el peso, sino muchos aspectos de los seres humanos, y que si viviéramos en un mundo donde todos fuéramos iguales, pues sería tremendamente aburrido. Y también entender que las personas gordas son personas. Y suena como re bobo, pero es real, porque a veces tratamos a las personas gordas como si fueran ciudadanos de segunda categoría. Entender que todas las personas, sin importar el peso, sin importar la talla, merecemos el mismo acceso a derechos, de la salud, de derechos laborales, económicos. Merecemos ser tratados todos de la misma manera. Creo que ese es como el mensaje principal. Entender también que las mujeres somos sometidas muchas veces, y esto no es un tema de solo mujeres gordas, sino de mujeres delgadas, altas, bajitas, de todos los tonos de piel. Entender que las mujeres estamos sometidas a ciertas presiones y violencias que los hombres no en la misma medida tal vez, y que es importante cuestionar esto. Es importante porque estamos llenas de inseguridades, estamos algunas mujeres con TCA, y de esto no se habla tanto. Incomoda mucho hablar de estos temas, entonces me parece que es importante hablarlos, porque cuando hablamos y nos permitimos ser vulnerables, encontramos un montón de nuestras historias en las historias de las demás, y esto crea un vínculo muy fuerte y unas conexiones que hacen mucho bien. Creo que eso es como principalmente el mensaje que me gustaría que las personas se quedaran sobre mí. Y bueno, eso es.